Aquí estamos los docentes en formación, Samantha Alina Medina Montes, la docente en formación Alicia Calderón Morán, el docente en formación Juan Ángel Hernández López y la docente en formación y su servidora Gabriela Noemí Ortiz Díaz. El tema que vamos a abordar hoy es sobre la dimensión valoral. Y antes de empezar, nos gustaría retomar un poco de qué va a tratar este tema. Es básicamente la práctica docente metida en este sentido en cómo sus valores, creencias y su práctica educativa, así como sus actitudes y juicios, interfieren dentro de, pues, de este practicar de la docencia en los salones de clases. Adelante, Sam, con las preguntas, por favor. Gracias, compañera Gabriela. Eh, Como ya lo había explicado, mi compañera, les vamos a hacer unas preguntas aquí a los presentes a partir, para que contesten a partir de sus experiencias en las prácticas. La primera pregunta es, ¿cómo fue la actitud del docente frente al grupo? Bueno, en mi caso, yo estuve en el grupo de tercero B y al inicio, en la primera jornada de este semestre, estuvo de encargada otra maestra, la maestra de apoyo de lecturas, ya que pues la maestra, este, ¿cómo se le dice? La titular, pues estaba en incapacidad. Entonces, pues fue diferente, una actitud muy desinteresada, podría decirse, ya que fueron muy pocas actividades las que les dejó. Y ahorita en la segunda jornada de prácticas, pues ya se vio un cambio, un interés un poco más hacia los alumnos y pues estaba interesada porque aprendieran. Sí, justo, igual. A nosotras también nos tocó observar tercero, estuvimos en tercero A, nuestro docente titular era un maestro y su práctica docente en las primeras jornadas de observación a las que fuimos se mostraba muy entusiasta, se mostraba muy activo por hacer cosas, por enseñarle a los niños. Recuerdo que en las primeras prácticas les enseñaba como con muchos juegos, las multiplicaciones y todos estos temas de matemáticas, o se mostraba más interesado en cómo explicarles, enseñarles, atenderlos incluso, o en su forma incluso de dirigirse a los niños. Sin embargo, en estas segundas prácticas de observación, lo que yo pude observar fue que o sea, estaba muy decaído, se veía también muy estresado, estaba como muy cansado constantemente, bueno, todos los días más bien, llegaba tarde y eh, era muy notorio que la cantidad de actividades, la cantidad de trabajo que le daba a los niños era mínima. Generalmente en las mañanas no hacía nada, sino que era hasta después del recreo. Y generalmente eran actividades como de recortar, pegar, escribir, todas esas cosas. También pude notar que su actitud hacia los niños ya era un poco más, ¿cómo decirlo? Grosera incluso a veces, porque era como de cállate, siéntate, ¿qué no entiendes? ¿Qué no me escuchas? ¿Estás poniendo atención? No, no estás entendiendo, porque no estás escuchando. Esta era su manera de dirigirse hacia los niños y sí se mostraba como este gran esta gran diferencia, pues. Vale, yo, al igual que Alicia, me tocó en el tercero B. Yo pude observar que en las primeras jornadas que tuvimos, la maestra sí se notaba, al igual que el maestro de Gabriela, muy entusiasta, muy linda incluso, y muy dispuesta a trabajar. En la segunda ocasión que volvimos a regresar a la escuela, esta maestra tuvo problemas y no pudo asistir, así que la sustituyó la maestra de lectura. Esta maestra no tenía interés por los niños, realmente nada más se dedicaba a cuidar que no salieran del salón o hicieran desastre.
y solo les dejaba algunas sumas o actividades de recortar y pegar para que se entretuvieran los niños. Y en la última jornada a la que asistimos, yo esperaba que volviera esa maestra con ganas de trabajar que había observado en un principio, pero no, era una maestra que pues realmente se notaba muy cansada. Creo que es normal, pues ya a estas alturas estamos casi a cierre de ciclo escolar y pues la carga de trabajo para los maestros aumenta en cuanto a evaluar y demás. Entonces, creo que por eso se notaba tan cansada y ya al igual que la maestra anterior, solo daba actividades para sumar, restar y se distraía en su teléfono y no más. Y a nosotros nos dejaba o nos daba libertad para hacer lo que quisiéramos con los niños, aunque pues solo hicimos dos actividades, pero no, ya la maestra estaba muy desinteresada en lo que pasara con los niños o en qué más enseñarles, solo repasaba lo que ya habían aprendido. Al igual que mi compañera Gabriela, bueno, estuvimos ambas en el mismo grupo, en el tercero A, con el profesor titular. También observé que él al principio estaba, pues, tenía una actitud más activa, más despierta, eh, tenía como más dedicación a los niños. El recibimiento hacia nosotras, pues también fue como muy dispuesto a colaborar, incluso pues de parte del trabajo que nos dejaron en la escuela, como para entrevistarlo, muy dispuesto, colaborativo. A los niños pues les dejaba sus actividades y tenía mucho cuidado con eso, ¿no? Tenía como que especial cuidado en ver que todos trabajaran. Y en la segunda jornada sí se veía más estresado. De hecho, aplicó un método con la distribución de bancas, porque al principio las bancas estaban acomodadas en filas y esta segunda vez las tenía acomodadas en dos, como en dos tiras, en dos columnas, como para tenerlos más controlados, supongo yo, o para que pusieran más atención a los niños. Eh, Aunque sus actividades sí cambiaron un poco, como que en mi opinión quería tener como seguir manteniendo el mismo ritmo que al principio del- de las clases, ¿no? En la primera jornada. Pero esta última vez, pues vio que no funcionó este método, entonces pues sí, mantuvo de nuevo el ritmo de las bancas acomodadas como la primera vez. eh, y pues sí, concuerdo que como ya es cierre de ciclo escolar, como que está más estresado. Y también con las actividades, pues se mantenía este, como con cosas más sencillas que pudiera sobrellevar, aunque sí intenta ser como algo más didáctico en ese aspecto. Bueno, pues la segunda pregunta es ¿cómo fue el trato hacia los alumnos? Pues como ya te había mencionado hace rato, pues sí, el trato hacia los alumnos fue muy diferente a como en un inicio se veía, de que era como un poco más interesado, les prestaba un poco más de atención y ahorita sí ya como dice mi compañero Juan, fue muy decayente, fue de pues no les prestó como la atención necesaria, los dejaba hacer lo que quisieran, incluso no ponía como esos límites de tiempo entre una actividad y otra.
se tardaban mucho los niños y pues toda esa parte. Sí, justamente, igual como mencionaba hace unos minutos, los niños al principio incluso les preguntábamos, no, pues, ¿qué piensas de tu profesor? O sea, ¿crees que es un buen profesor o crees que es un mal profesor? Y los niños contestaban que sí, que lo querían mucho, que consideraban que era muy bueno porque los ponía a jugar, los ponía, como a hacer diferentes actividades que los mantuvieran despiertos y que no volviera la clase como tediosa o aburrida. Sin embargo, en la segunda jornada de prácticas que tuvimos, estos mismos niños incluso ya se veían como más cohibidos, como más retraídos, ya tenían como más miedo a la participación. Incluso había una niña que a mí me sorprendía mucho que siempre quería estar participando y participando, y el maestro cada vez que la veía decía, ah, sí, ya, deja que alguien más participe. O sea, como que sí influía mucho esta actitud del maestro hacia estos alumnos, incluso se sentía el ambiente como pesado. Incluso también por lo mismo de que el maestro al final ya no les ponía demasiada atención, estos niños estaban como más dispersos, o sea, se paraban y platicaban, o sea, hacían lo que querían y el maestro simplemente se dedicaba a poner palomitas en los cuadernos. Por mi parte, yo puedo decir que me tocó observar en este salón muchas cosas. En primera, hay en este salón dos niños que presentan retraso. Se trata de uno que se llama Alfonso y otro que se llama Caleb. Bueno, en un principio la maestra tenía mucha, pero mucha atención sobre estos dos niños, en especial Alfonso, pues es un niño que presenta síndrome de Down. Y con el resto del grupo, pues los trataba de una forma, digamos, normal. Eso era en un principio. Ya en las últimas jornadas de observación, pues se notó que todo cambió. Definitivamente, creo que al igual que varios maestros de aquí o en general, no les prestaba atención. El niño Caleb parecía totalmente olvidado, a quien sí todavía le tenía algo de atención, pero más que nada para que no se descontrole, era al niño Alfonso. Al resto del grupo, pues nada más se encargaba de, pues lo mismo, que no hicieran demasiado ruido o mucho desastre o se salieran. De ahí en fuera, ese fue el trato que tuvo la maestra hacia los alumnos. Bueno, la experiencia que yo tuve en la jornada fue que una de las niñas, de las alumnas, hizo el comentario de, eh, bueno, es que le preguntamos también qué opinaban de su profesor, y el comentario fue, pues es buena onda, pero es muy regañón. Y pues sí, se notan las clases, porque pues de repente como que se estresaba demasiado el profesor, y pues también se juntaban los niños en su escritorio o veía que estaban parados y gritando. Entonces pues les gritaba, ¿no? Que se sentaran y los regañaba. Em, o cuando iba a revisar sus libretas o que veía que nadie, o que no muchos más bien, no le entregaban los trabajos, pues también se enojaba y les hacía el comentario, ¿no? De, ay, es que tienes que apurarte, o es que nada más te la pasas parada platicando con tus compañeros y no haces nada. Pero cuando estaba un poco más, más relajado, hacía esta pequeña como broma de estornudar muy, muy fuerte. em, los niños pues obviamente les sorprendía, ¿no? Se exaltaban y ya nada más veían que el profesor estaba bromeando y pues como que sí se reían, ¿no? O sea, este pequeño chiste.
y y de repente era un poco más apegado con ellos, pero como que sí vi eh, un poco de menor comprensión de este profesor hacia los alumnos. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue su participación en el aula ante dispersión del grupo? Fue, la verdad, sí, estuve yo interactuando con los niños y porque pues a algunos aún les costaba las multiplicaciones, los acentos, o incluso hay algunos que pues sí, no querían hacer nada, por lo mismo de que la maestra no le prestaba atención. Entonces, pues sí decían, ay, no, ¿para qué lo hago? Mejor lo hago después en mi casa. O incluso, había algunos niños que, por ejemplo, como ellos, pues por lo regular faltaban mucho, o incluso aún siguen, yo creo, faltando, decía, yo les preguntaba, ¿por qué no estás haciendo las actividades? Y ellos me contestaban, no, es que estoy haciendo lo que no hice ayer, las tareas que dejaron y cosas así. Entonces, pues la maestra no, pues no se veía ese interés en que en verdad estuvieran haciendo las actividades. Entonces, pues ya yo les decía, no, pues termina primero la actividad de ahorita para que te la califique la maestra y después haces lo que te falta. Pero pues aún así, como que por lo mismo de los tratos de la maestra, pues no les interesaba. E incluso en algunos casos, pues incluso yo me acerqué porque, lo, como les digo, los niños a veces todavía no sabían bien el multiplicar o el sumar, restar. Y entonces pues ya yo como que intentaba explicar más o menos y ya pues hacían el trabajo. Sí, sí, bueno, la verdad es que tampoco podíamos hacer demasiado porque, bueno, más bien fue muy difícil porque, te digo, sobre todo en las segundas prácticas de observación, porque precisamente por lo que comentaba mi compañera Alicia, igual como el maestro estaba ya como muy disperso, como muy desentendido del grupo, los niños obviamente tenían esta necesidad de estar separando, de estar corriendo, de estar haciendo esto, lo otro, ¿no? Y era muy difícil en esas situaciones porque igual yo sentí que como nos veían como practicantes, no, de repente no nos hacían como caso, ¿no? Como que dicen, ah, sí, la maestra, ¿no? Sí. Entonces, esa parte fue difícil. Igual, en algunas veces yo también notaba que estos niños necesitaban ayuda porque no entendían y el maestro igual era de, pues ya está en el pizarrón, o sea, hazlo. O sea, ¿qué te cuesta hacerlo, no? Entonces, ante esta necesidad, yo veía sobre todo a un niño llamado Dante que le costaban mucho, mucho las matemáticas, ¿no? Entonces intentaba como facilitárselas, como darle de repente algunas estrategias, explicarle de repente nuevamente algunos temas y, y era sorprendente ver cómo incluso él se iba desenvolviendo más en esto, pero sí, en cuanto específicamente al control de grupo, no, en esa parte yo al menos no tuve mucha participación por lo mismo de que los alumnos no tampoco se prestaban como para atender eh, no a las exigencias, sino a las peticiones que hacía como para guardar silencio o simplemente estar calmados. Vaya, yo por mi parte observé que en un principio la maestra tenía buen control sobre el grupo, a todos les preguntaba si tenían dudas, si había dudas las aclaraba y pues de esta manera no perdía el control del grupo. Ahora en las últimas jornadas, pues la dispersión pues tampoco aumentó, pero la maestra para mantenerlos en control ponía alguna actividad y se dedicaba a estar en su teléfono. Pero en cuanto los niños comenzaban a hablar más o a hacer escándalo, levantarse o así, alzaba la voz
y ya de esta manera pues los niños se calmaban y volvían a su actividad, pero solo por cierto tiempo. Ya después volvía a alzar la voz y así todo el tiempo hasta que terminaba la jornada del día. Y pues en estos tiempos que se dispersaban los niños o que no hacían lo que tenían encargado hacer, pues puedo decir que Alicia y yo nos levantábamos y observábamos qué hacían los niños y se comportaban un poco, al igual de que cuando nos acercábamos a ellos, pues nos platicaban y no solo uno, sino así en grupito, y pues esto ayudaba más a que se mantuvieran en su lugar y no hicieran un alboroto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Se acaba el tiempo, pero vamos a comenzar en unos momentos, ¿de acuerdo? Ok, pues nos habíamos quedado en la pregunta, ¿cómo fue su participación en el aula ante la dispersión del grupo? Pues la experiencia que tuve, pues eh, es que es parecida con la pregunta anterior, que el profesor pues aplicaba como estas técnicas de pues y levantarles la voz a los niños cuando veía que ya era demasiado desorden, este, o esta pequeña broma que les aplicaba, o pues de vez en cuando como que no les ponía tanta atención, y se centraba más en los alumnos que se le acercaban como para, por ejemplo, cuando se iban a calificar su trabajo, este, y o pues no les decía nada y ya cuando se llegaban a salir del salón, ya era cuando ya les hablaba, les llamaba la atención y pues, les decía que se metieran. Y bueno, pues por último tenemos la siguiente pregunta para concluir esta sesión. ¿Cómo fue el trato hacia los padres de familia? Pues en mi caso, en las primeras jornadas, bueno, en la primera jornada, sí, en la primera entrevista que le hicimos a la maestra, mencionábamos esa parte de de los padres de familia. Y pues ella decía que el grupo era, bueno, venía muy conflictivo en caso de que pues de todas horas querían estar como al pendiente o de que, ay maestra, ¿qué dejaron de tarea? Es que mi hijo no nota nada. Entonces, pues no tenían, no, los niños todavía no tenían como esa responsabilidad de estar al pendiente de esas cosas, ¿no? Entonces, la maestra, pues sí se quejó mucho de eso, de que pues, o sea, a veces también los padres como que no estaban al pendiente de los niños y todo eso, y pues sí nos comentó que ella no quería involucrarse con los padres de familia, y entonces nada más con la única que se dirige para como temas como de avisos o cosas así, se dirigía con la vocal del grupo, y ya ella tenía como este, un grupo de WhatsApp donde pues ahí se comentaban las cosas, pero que ella no dio su número personal para nada. Sí, la verdad es que yo tengo mucha incertidumbre dentro de esta pregunta porque realmente yo sentí que como que no hubo mucho contacto entre el docente y los padres de familia. Generalmente el único momento en donde tenían algún acercamiento era al final de las clases, en la salida, y generalmente siempre se quedaba con los padres con los que tenía alguna queja. O sea, si el niño había estado levantado o no había terminado algún trabajo o había causado algún problema, sí se quedaba con ese padre de familia y le empezaba a decir, su niño esto y esto. Y no me trabaja, y no esto y lo otro, ¿no? Y
los padres pues realmente nada más se dedicaban como a escuchar las quejas y a decirle sí maestro, veremos en la casa, que no sé qué, ¿no? Pero sí realmente no sentí que hubiera como realmente una interacción o, o simplemente una conversación, ¿no? Porque o sea, no había un intercambio ni siquiera de palabras como tal, o sea, nada más era sí, no, ok, está bien. Mm, sí, o sea, yo notaba al profesor por lo general enojado, molesto, mm, obviamente, ¿no? Por lo mismo de que los niños como que ya no le hacían caso, ya a él le costaba más como tenerlos atentos a las clases, atentos a estos momentos y yo veía eso, ¿no? Que como que no. Sí, como dijo mi compañera Gabriela, eh, sí, la actitud del profesor pues era como, eh, bueno, en mi opinión siento que se limitaba a decirles eh, pues lo que habían hecho sus hijos y ya, ¿no? Así como que pues si había tarea, decirles eso, o sea, como que se limitaba mucho a decirles, a contestarles sus preguntas y pues nada más. Si había algo extra, es importante como este, alguna cuestión pues como urgente a tratar, como su actitud o algo así, pues, pues solo eso, pero como un acercamiento mayor, hacia los padres de familia, como que no era así. Y de hecho se vio reflejado porque en una de las entrevistas que le hicimos, nos comentó, no recuerdo en este momento la pregunta que le hicimos, pero sí nos comentó que el, eh, los padres de familia de otros profesores, de otros grupos, les daban regalos a sus maestras. Bueno, pues la mayoría son maestras, pero pues a él no. Entonces, bueno, sí se ve un poco reflejado también no solo como el hecho que pues, como que le tengan más confianza a una maestra. Yo siento que también es el trato que le da el profesor o la confianza que le da el profesor a los propios padres de familia, como que a ese acercamiento y a esa confianza que les genere. Entonces, siento que pues como no es tanto el acercamiento, pues también los padres o bueno, ese comportamiento es mutuo, ¿no? Del profesor se limita pues a contestarles sus dudas y ya, pues también los padres pues no, nada más se limitan a preguntar y y ya, no generan como un vínculo más cercano. De acuerdo. Yo, en lo personal, no observé algún tipo de interacción que tuviera la maestra con los padres de familia, más que igual que comenta Gabriela, en la salida, pues quizá alguno que otro padre de familia lo saludaba y listo, y no más. Pero sí, en alguna entrevista que le hicimos a la maestra nos comentó que esto se debe a que ella no tiene contacto con los padres de familia, de hecho, prefiere de alguna forma evitarlos y solo tiene contacto a ellos mediante la vocal de grupo. Esto se debe a una mala experiencia que nos contó en donde ella tuvo discusiones con unos padres de familia y el problema escaló demasiado que hasta se llevó una demanda y que por esa razón ahora prefiere evitar a los padres y que cualquier situación que se presenta o que los padres quieren
De acuerdo. ¿Algo más que gusten agregar? ¿Otros aprendizajes? Bueno, yo en estas prácticas de observación puedo analizar que en el ciclo escolar cuando empieza, pues todos empezamos muy optimistas y de lo mejor. Pero ya sobre la marcha, pues la rutina, quizá eh, l- las cosas que pasan fuera de la escuela, los problemas personales y demás, pues nos van desanimando quizá, o pues nos cansan. Y creo que este, en estos días finales del ciclo escolar se nota mucho en al menos los maestros que observamos en el tercer grado. Y pues bueno, de estas jornadas yo me quedo como aprendizaje en que pues siempre hay que tratar de tener algunas actividades o hacer dinámicas con los niños para tenerlos más atentos. Hay que darles cierta atención todo el tiempo. Me quedo mucho con tratar de generar una unión en el grupo, una unión tan fuerte que como se vio en el salón donde estuve, los niños que se les dificulta, los demás los apoyan, se apoyan entre ellos para salir adelante. Y eso es lo que yo me quedo de estas prácticas. Y yo también, pues con lo que me llevo es que pues vamos a trabajar con niños. Entonces sí tener como ese amor, ese constante preocupación por los niños, saber qué van, qué queremos aportarles, qué queremos, cómo queremos que sean en un futuro, no, no ser como los maestros los de antes, de que pues sí, te regañaban por todo, incluso pues hacía que le tuvieras miedo, que no quisieras aprender, entonces pues sí, pues vamos a trabajar con niños, saber sobrellevar las situaciones con los padres de familia, porque pues al fin y al cabo, pues por ellos, por cualquier cosita, ellos o lo ven mal o lo ven bien y entonces pues es casi, casi, pues defender a su hijo, ¿no? Entonces pues tú tienes que defender tu trabajo, lo que haces, tratarlos pues con respeto, comprenderlos y todo eso. Sí, justamente, ¿no? Igual, yo me llevo de estas prácticas que no vas a tener el apoyo de nadie, ni de los padres de familia, ni siquiera a veces de tus compañeros o del mismo director, que vas a estar enfrentándote a una realidad bastante cruda, que es que vienen muchos niños de muchos diferentes contextos, con muchos diferentes problemas, y que muchas veces tienes que ser empático con ellos, ¿no? El entenderlos, el saber que a pesar de todos estos problemas están ahí única y exclusivamente para aprender cosas, ¿no? Saber cómo de repente separar esto, ¿no? De mm, esta parte, ¿no? De lo profesional y lo que ya no lo es. También me quedo mucho, ¿no? Con esta reflexión que en algún punto algún profesor nos dijo, que eh, depende mucho o influye mucho lo que el docente cree que va a ser ese niño al final, ¿no? O sea, si crees que va a convertirse en un profesionista o si crees que va a convertirse en alguien, pues que va a terminar en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía muchas veces em, en estas prácticas que, por ejemplo, comentaba, ¿no? Que había una niña que no sabía leer y durante todo el curso el maestro la catalogaba como sí, la niña que no sabe leer, la niña que no aprende, la niña que no sabe nada. Y era triste ver que ahora ya que va a finalizar el año, esa niña todavía no sabe leer, ¿no? Todavía no sabe, eh, tiene muchas dificultades y muchas carencias en cuanto a su aprendizaje. Y ver que no, realmente no hizo algo, era algo que sí me llenaba de mucha impotencia, que me llenaba de mucho enojo.
Entonces, ver también esta parte, ¿no? De que es necesario que yo al menos como profesor, como docente en formación tenga en este momento que adquirir como más estrategias, más aprender todo lo que sea necesario para cuando ya estar en ese punto no caer en estas situaciones, ¿no? En estas situaciones de catalogar niños o de desplazar niños o de decir, no, estos niños no, porque no aprenden, porque son unos burros, porque no entienden, porque esto, porque el otro, ¿no? Esas situaciones sí como que ser más empática, más tener como más atención hacia ello y siempre, ¿no? Estar defendiendo como las verdades, estar defendiendo las realidades, enseñarle a los niños que o sea, el mundo no es un lugar bonito, que no es un lugar justo y precisamente prepararme para yo poder después preparar a los niños para darle las herramientas que necesitan para enfrentarse a esta vida, ¿no? Para enfrentarse a las cosas que se van a ver allá afuera, ¿no? Porque muchas veces también he escuchado esta frase de es que la escuela no sirve para nada, ¿no? La vida, la escuela no te prepara para la vida, ¿no? Cuando se supone que debería ser como el principal lugar donde debería de ser eso. Entonces, si yo me llevo esta reflexión eh, del no dejar que la rutina te domine, ¿no? Que no dejar que la apatía te gobierne, ni dejar que el desinterés pues reine, ¿no? En las aulas de clase. Y ya. Bueno, sí, mi, mi aprendizaje, bueno, mi opinión y todo lo que aprendí a lo largo de estas prácticas es que pues sí hay que tener pues sí, no nos enseñan muchas cosas. Al entrar uno entra pues con mucho entusiasmo, con ganas de aprender. eh, y es un mundo muy diferente al que vemos como exteriormente y ya cuando uno está en prácticas ya lo ves más de cerca, te das cuenta de muchas cosas que suceden. Entonces, pues una de las cosas que observé es que sí, precisamente como profesor o como docente en formación, digo, como ya como un profesionista, este, te vas a rodear de miles de realidades, como decía mi compañera, y que precisamente hay que aprovechar las herramientas que están a nuestro alcance para poder trabajar con todas ellas, para que cada niño tenga la oportunidad de, de aprender de una forma adecuada, que tengan una oportunidad de desarrollarse mejor y que no se queden estancados, porque pues sí, eso también me molestó un poco, que por ejemplo a los niños que eran muy inquietos, este, los catalogaba pues de que que no eran listos, o sea, que eh, no los tomaba muy en cuenta, pero pues yo a los niños que vi que participaban, que tenían esas ganas, realmente decían cosas muy, muy interesantes y eso el docente lo ignoraba, digo, o sea, sí, tal vez tiene mucho trabajo, está estresado por el trabajo administrativo tal vez de toda la escuela, pero que nunca se nos debe de olvidar el objetivo central, que es la enseñanza a los niños, de poner atención en las opiniones de cada uno que tienen ellos, sí, de cada uno de nuestros alumnos, porque sus palabras tienen mucho significado.
o porque muchas veces los ignoramos y pensamos que pues dicen tonterías, pero pues realmente no nos damos cuenta que sus palabras conllevan su aprendizaje, sus observaciones del mundo, se dan cuenta de muchas cosas y los reflejan en sus palabras y pues y actitudes también, y que muchas veces no les ponemos atención. También em, pues tener un protocolo en caso de tener algún problema, ese es otro aprendizaje, que tener un protocolo por alguna situación familiar o un problema con algún niño o que se presente con algún padre de familia. Y en cuanto a las actitudes, pues tratar de trabajar en ello. O sea, tal vez no es como que lleguemos al salón de clases y sonreír todo el tiempo, porque pues también somos humanos y tenemos momentos donde estemos muy cansados o eh, traigamos algún problema personal y tengamos la mente en otro lado, pero pues sí como tratar de regularnos, eh, y tener en mente que trabajamos con niños, ¿no? Que nuestras actitudes y nuestras palabras también van a influir en ellos y sembrar como esa semillita del conocimiento y del interés. Pues sí, eso es lo que me dejan estas prácticas. Y pues si no tienen alguna otra opinión, no, ¿verdad? Algo más que agregar, Por mi parte, no. ¿no? ¿Eso es Por lo todo? menos también sería todo. Sí. Sí, igual sería todo. Sería todo. Ok. Bueno, pues nos despedimos y esperemos que esta plática haya servido como un momento de reflexión en torno a las experiencias vividas en el aula, para nosotros como docentes en formación. Y bueno, pues nos despedimos. Buenas noches Muchas gracias. y muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.